Pues Padre, gracias por nos has permitido avanzar en estos libros de profetas menores. Ha sido una bendición porque todo el tiempo nos estás corrigiendo el camino, todo el tiempo nos estás guiando en el camino, todo el tiempo nos estás animando en el camino y queremos que hoy también lo sigues haciendo con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra que es viva y eficaz sigan cumpliendo su propósito en nosotros, Señor. Que la gloria sea tu nombre, precioso Salvador, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, te decía que Nahum habla del consuelo de Dios. El nombre de Nahum significa eso, a quien Dios consuela o el consuelo del Señor. Y es porque a través del juicio contra los asirios está avisándole a los del pueblo de Israel que Él va a traer consuelo a ellos. En este capítulo 3 estamos viendo los ayes sobre Nínive. Y de lo que habla es acerca de la destrucción de Nínive y en general de todo el imperio asirio. En este último capítulo ya vienen los juicios en este capítulo. Y se divide básicamente en la primera parte, donde habla de los pecados de Nínive, del verso 1 al 4. También habla del ejemplo de Tebas, del verso número... perdón, de cómo Dios está contra Nínive, del verso 5 al 8, y del ejemplo de Tebas, del verso 8 al 13. Bien, entonces, dicho esto, vamos a comenzar a leer en el capítulo 3, verso número 1. Dice así: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Aquí vienen citados los pecados de Nínive. Esa sección se muestran los pecados al menos más notables del imperio asirio. En primer lugar, la violencia. En segundo lugar, la mentira. En tercer lugar, la rapiña y el pillaje. En cuarto lugar, la fornicación. Y en quinto lugar, la hechicería. Así vienen citados. Pero hablando de la violencia, aquí habla acerca de esta ciudad sanguinaria, ¿verdad? Entonces, habla de una violencia que el Señor está a punto de juzgar. Era una ciudad que había cometido una gran cantidad de homicidios y de forma muy violenta. Nahum menciona algunas de las armas utilizadas para cometer sus actos atroces. El uso del látigo no era como nada más así un pedazo de cuero o algo así. Tú conoces en aquella época los tipos de látigo que habían y eran diseñados especialmente para destrozar. También los carros de guerra del ejército asirio eran conocidos, su caballería, sus lanzas. Entonces, en la historia universal se nos dice cómo ocupaban estas cosas y en verdad lo ocupaban de una manera muy violenta. Ellos desollaban vivos a sus enemigos. O sea, ni para imaginarse algo así tan atroz. O sea, imagínate, desollar es quitarles la piel vivos. Imagínate quiénes eran los asirios, los ninivitas. Les cortaban las cabezas, los empalaban, o sea, los atravesaban con un palo vivos, los quemaban vivos. Hay un registro histórico de un historiador llamado Boyce que dice, a ver, que hay un registro histórico de la muerte de 3.000 quemados vivos simultáneamente. Les cortaban las orejas y la nariz, ¿te imaginas eso? O sea, por si te causa ya una irritación cuando respiras frío así por la nariz, o imagínate con la nariz cortada. Tremendo. Las orejas. Le sacaban los ojos. O sea, estas personas no eran nada más como que se ganaron el juicio nada más así. En verdad eran muy violentos. Y aparte todos se jactaban de estos actos tan oscuros. Pero Nahum lo cita esta parte para decir acá, en sus cadáveres tropezarán. O sea, ellos aunque se jacten de todo lo que han hecho, ¿no? Para hacerse ver como una nación fuerte y poderosa, realmente eso en lo que se jactan será la causa de su caída. Es lo que está anunciando.
No. El siguiente pecado es bueno, en primer lugar, para hablar de esto, el día de hoy nuestra sociedad no es distinta a Nínive, ¿verdad? Llena de homicidios, está llena de homicidios. ¿Verdad? Y de igual manera es como estas cosas que estamos viendo aquí en Nahum, aunque se las dijo Dios al imperio asirio, realmente son una profecía que aplica para todas las épocas y en general aplica para la violencia en general de este sistema, de este mundo. ¿Mm? Y la podemos aplicar también a nuestra ciudad, de hecho. Entonces, es una advertencia, ¿no? Porque todos aquellos que han violentado a las personas que viven de eso, que se jactan de eso, van a recibir un castigo del Señor. ¿Ah? Entonces, el Señor está anunciando un juicio sobre la violencia. Vivimos en una ciudad súper violenta, ¿verdad? No tienen carruajes así de guerra, pero tienen carro, ¿no? O sea, y tienen moto y tienen de todo, ¿verdad? Y sabemos, no solamente ahí, sino vemos todos los días, vemos actos violentos por todos lados. Vivimos en una ciudad violenta. Entonces, este libro sí está advirtiendo acerca de este juicio. Ahora, si tú eres cristiano, ¿no? Somos cristianos. Esto nos debe causar también consuelo a nosotros porque tú y yo, como cristianos, aguantamos el sufrimiento por la violencia, porque como cristianos no estamos llamados a responderles ni a vengarnos. De eso lo hemos estado hablando durante varias semanas, o sea, muchas veces lo decimos. Aguantamos vara, nos quedamos callados, no le devolvemos mal por mal, ¿no? O al menos eso procuramos, ¿verdad? Y nos tenemos que aguantar todo eso. Ajá. Pero no significa que por eso Dios no va a hacer justicia. ¿Mm? Dios va a hacer justicia, pero no nos corresponde a nosotros, lo va a hacer el Señor. Y en eso podemos hallar un consuelo del Señor. No va a quedar, la maldad no va a quedar sin castigo. Segundo punto, la mentira. En esta ciudad de Nínive había, pues como en todos lados, ¿verdad? Estaba infestada de mentira, engaño, fraude, traición, en las muchas otras maneras en las que se presenta la mentira. Y aunque pareciera que no es un pecado tan grave, ¿no? Porque es una mentirilla blanca, ¿no? Pues, o sea, nada más era puro poto, ¿no? Pero es totalmente diabólica la mentira, sumamente destructiva. Un ejemplo, Eva. Eva, ¿qué hizo Satanás con Eva? Le dijo una mentirita. No morirás. Y mira dónde estamos. Entonces, grave sí es la mentira. A veces no pensamos que sea tan grave, pero cuando lo vemos de esta forma decimos, ah, caray, la mentira es totalmente del diablo. En Juan 8:44, Jesús le dijo a los religiosos de esta época, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, lo que estamos hablando. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido a la verdad. Dicho sea de paso, por su engaño entró la muerte en la humanidad. Él es un homicida desde el principio. O sea, no mató a Eva así nada más, pero se las ingenió para matarla. A Eva y a Adán. Él es homicida desde el principio. Y dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, que él es la fuente de donde provienen todas las mentiras. Y cuando la nación de Nínive estaba mintiendo, estaba llena de mentiras, significa que estaba totalmente dominada por el diablo. Estaba totalmente abrazando este sistema adoctrinado por el diablo. También en el Salmo 5, en el verso 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, esta palabra sanguinario significa homicida, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Chécate que dice abominará, aborrecerá, repugnará, vomitará.
detesta al mentiroso, detesta al homicida. Interesante, ¿verdad? Entonces, Nínive estaba atestada de estas cosas y el día de hoy no está diferente la Ciudad de México. Estamos atestados de mentira. Estamos en un sistema así el día de hoy. Pero es muy importante que nosotros sepamos que esto trae el juicio y que es importante que si Dios va a juzgar esto, nosotros veamos la mentira como el pecado tan grave que es, ¿verdad? No debemos consentir mentira en nuestra vida. Número 3, la rapiña y el pillaje. Eran ladrones que se aprovechaban de las personas, en especial de los viajeros, por eso habla del pillaje, ¿no? Porque eran unos pillos, se podían a robarle a los viajeros y pues era muy común en la época. Y cuando llegó, perdón, en Jonás, es uno de los pecados que se reprendieron de Nínive cuando predicó Jonás. Fíjate, te voy a leer este cachito de Jonás. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, eso es lo que dijo el rey de Nínive cuando escuchó la predicación de Jonás. Fíjate lo que dice. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás nada más les dijo, Jonás no fue como un, ya sabes, como un predicador así todo desenvuelto. Lo único que se dice de Jonás es que llegó a decirles, arrepiéntanse porque les quedan 40 días. Tan, tan. Pura gracia de Dios que tocó el corazón de los niñitos. Pero este hombre lo entendió perfecto. Es como, ¿cómo no? Si somos una bola de ladrones, pura rapiña, puro pillaje. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí va a juzgarlos. Y ahora es muy interesante porque si los va a juzgar significa que no se arrepintieron. Se arrepintieron 100 años atrás, la generación de 100 años atrás. Por eso el rey de Nínive clamó y le dijo a su pueblo que se arrepintiera, pero 100 años después otra vez volvieron a reincidir en la mentira. Es que interesante, ¿verdad? Porque es algo que es digno de juicio y es algo que es grave, ¿no? Y que debemos de cuidar. Nosotros no estamos exentos de caer en la mentira. Bueno, en Salmo 62:10 dice, no confiéis en la violencia, o sea, no pongas tu confianza, tu esperanza, tu seguridad en la violencia ni en la rapiña. O sea, va junto con pegado, porque haces violencia para tener un dinero, ¿no? Por eso es que hay violencia. Dámelo, no quiero. Ah, pues si no quieres te doy para quitártelo. Entonces, por eso dice, no confíes en eso, no pongas tu confianza en eso, ni en la rapiña. Dice, no te envanezca, o sea, no te vuelvas un orgulloso. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Qué interesante. Nuestra confianza, por eso, sea que tengas o no tengas, nuestra confianza no está en las cosas terrenales, temporales de este mundo. Nuestra confianza está en nuestro Dios eterno. ¿Ah? Entonces, ese es el tercer pecado que nombra. Que el cuarto, la fornicación. Era una ciudad sumamente inmoral, promiscua y pervertida. Nahum muestra el origen de esto. ¿Cuál es? Su idolatría. Aquí, en el verso 4 dice la multitud de fornicaciones, pero esa palabra fornicaciones tiene que ver con el resultado de adorar a sus ídolos. Lo hemos hablado también antes. La ideología que tenían acerca de sus deidades paganas permitía y promovía la inmoralidad como una forma de adoración. ¿Quieres adorar a Cera? Sí, claro, está la sacerdotisa. Pásale. ¿Mm? Pero el día de hoy es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Y dices, pero ¿dónde está el ídolo? ¿No? Precisamente,
Muchas veces el ídolo es el placer, el yo, el placer, el hedonismo, el egoísmo. Y es eso, complacerse, ¿no? Es simplemente tener lo que yo quiero, codicia, ¿no? Es querer tener más y más y más y más, avaricia. Ahí está el ídolo, es uno mismo, es una persona, es el dinero, es el poder, o sea, puede ser muchos ídolos. ¿Y eso qué ocasiona? La fornicación. O sea, en sí la fornicación ya es un ídolo, pero muchas veces hay un ídolo detrás. El Dios el que está confiando en este mundo no es el Dios de la Biblia, que le permite hacer lo que sea. Yo me acuerdo, antes estaba en la religión tradicional y alguna vez me dijeron, hay pecados que se permiten, hay pecados que no se permiten, ¿no? Y yo a veces me quedé así como, "Ah, caray, ¿no?" Y eso que yo era cristiano, me decían, sí, es que mira, los que se permiten pues no son tan graves. Entonces, no importa si tienes una o dos o tres novias, no pasa nada, eso no hay tanto problema. Ahí está el problema. Hay un ídolo que te permite, pues que hagas lo que se te antoje, básicamente. Y así, ¿no? Muchas personas cometen ese tipo de pecado de fornicación, tener chorro de relaciones, chorro de chicas, un chorro de chicos, porque el Dios en el que confían no es el Dios de la Biblia, ¿no? Así de simple, ¿no? Y pues nosotros venimos del mundo de la música, de ese rollo, del ambiente musical, y bueno, ahí te promueven esas cosas, ¿sabes? Por todos lados. Todos, en la tele, en las revistas, en las letras de las canciones, prácticamente es como tú haz eso. Bueno, no quiero entrar en detalles, ok. Pero tú conoces las canciones de la radio, ¿no? Bueno, lo bueno es que Daddy Yankee ya se arrepintió. Romanos 1:28, verso 32 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Detractores todo el tiempo están así de, no, pero yo no estoy de acuerdo. Es un detractor. El Contreras, pues básicamente. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Yo tenía un amigo que le decían el terco, él se decía a sí mismo el terco. Y era mi amigo, o sea que tampoco era mejor. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Algún otro? ¿Algún otro de la lista? ¿De eso no fue? Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La lista es bien larga, ¿verdad? Pero entre esta lista está la fornicación, pornía, pornografía, relaciones extramaritales, fuera del marco del matrimonio, la unión libre, ya le pusieron concubinato para que pueda ser algo legal, pero realmente es la misma gata, pero revolcada, es lo mismo. Todo eso. Y en general, cualquier tipo de manifestación de esta índole fuera del marco del matrimonio es pecado, básicamente. En 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, lo que estamos hablando que va junto con pecado, fornicación e idolatría, ni los adúlteros, que tienen que ver con lo mismo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno de ellos, todos serán juzgados. Apocalipsis 22, verso 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este asunto es serio. Y el quinto pecado que reprocha Nahum es el pecado de hechicería, de lo que estamos hablando en Apocalipsis 22 también. El trabajo de adivinos, encantadores, agoreros, etcétera, era muy común y el día de hoy todavía es muy común. De hecho,
Yo hace 20 años, yo me acuerdo que yo lo veía, pero como que no lo veía como algo malo, ¿no? De hecho, varias veces fuimos a que te pasen el huevo en la cabeza y no sé qué. Ay, es como X, ¿no? No, brother, eso es brujería, hechicería. Y dice aquí que ellos en Nahum vemos cómo era una práctica muy normal, muy normalizada, pero era una falsa espiritualidad realmente, ¿no? Con falsos profetas, falsos consejeros, todo fuera de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es tan mala la hechicería? Porque no te lleva a confiar en Dios, sino a apartarte de Dios, a querer obtener un beneficio sin Dios. Y eso es algo realmente aborrecible. Aparte, si no es Dios el que se está invocando, entonces ¿quién es, bro? O sea, es totalmente diabólica la hechicería, totalmente diabólica. Y no es que los ninivitas no supieran acerca de Jehová, el Dios de los judíos, porque te digo que ellos recibieron ya conocían al pueblo judío, ya tenían un conocimiento por lo menos superficial de las Santas Escrituras para la época de Jonás. Por eso cuando vino Jonás y les dijo, ellos ya sabían quién era Jehová, ¿sabes? Si no, no se hubieran arrepentido, pero ya sabían. Entonces, ¿cuál es el punto? Es pecada la hechicería y todo lo que tiene que ver con hechicería no le agrada al Señor. Te lo envuelven en un paquete muy bonito, Cap of Hunters. Es del diablo. Eso no es de Dios. En verdad. Digo, no es porque no me gusten las series o algo así, pero te lo venden en un paquete tan bonito es que es, wow, qué increíble la música. ¿Sí? ¿Lo has visto eso? Bueno, yo no lo he visto, pero me han contado. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Tengamos cuidado de lo que ven nuestros niños. Y en general, así en general, hay muchas cosas que te las envuelven muy bonito, ¿no? Y pues es como, ¿qué estás viendo? Que estás alimentando tu corazón y todo. Pero el problema no es tanto ver la película, el problema es que uno de repente te lo mueve tan bonito que de repente ya empiezas a meterte en cosas, ¿sí? Ten mucho cuidado. Pero entonces la hechicería es un pecado que no le agrada al Señor. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Abominables cosas para el Señor, ¿no? En nuestra sociedad, te digo, estamos igual. O sea, hay homicidios, hay mentira, hay pillaje, hay violencia, hay fornicación, hay hechicería. Hasta Jesús dijo, si te enojas con alguien, en tu corazón ya estás pecando de homicidio. Y es algo que estamos muy tentados a estar abrazando todo el tiempo. Si Nínive fue destruida por estas cosas, ¿por qué pensar que Dios no va a traer el castigo a nuestra ciudad por cosas exactamente iguales? Entonces, y también por decir, si trae un juicio es porque está atestada la ciudad de todas estas cosas. No es que, ay, es que eran tan buenos. No, no somos buenos. Entonces, ¿qué pienso acerca de toda esta primera parte? Es necesario que se predique el arrepentimiento de pecados. Por eso Nahum estaba predicando el arrepentimiento, por eso Jonás estaba predicando el arrepentimiento. Y si tú eres cristiano, ¿no? Necesitamos predicar el arrepentimiento de pecados. Decirle a la gente, es pecado, arrepiéntete porque eso está mal, te va a llevar a la muerte eterna. No, esto no le agrada al Señor. ¿Sabías que la Biblia condena estas cosas? O sea, todo eso es para que puedan venir al Señor a arrepentirse de corazón. Bien, familia, y es algo bien importante. Ahora también es necesario también que el pecador se convierta en sus pecados al Señor, ¿no? Entonces, yo sé que si hemos creído en Cristo, ¿verdad? Nos hemos arrepentido de cosas así. Bueno, si no lo has hecho, arrepiéntete de una vez. Porque sabes que sí, que como dice Romano, si practicas tales cosas, ya estás en la condenación, ¿eh? O sea, no, esto es un asunto de que va a haber venir después. Ya está la mano de Dios sobre ti, contra ti, a punto de aplastarte. Arrepítete de una vez. Pero si ya eres creyente, sabemos que por gracia, por medio de la fe, somos salvos. Pero por lo mismo que somos salvos, por lo mismo, necesitamos ver estas cosas como son. Son pecado y no debemos permitir que nada de esto entre en nuestras vidas, porque hemos sido llamados a ser
santos de Jesucristo. Entonces, sigamos a la siguiente sección en el verso 5. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Aquí en esa sección, lo que se muestra algo muy claro es como no se ganaron la enemistad de cualquier persona. Dios está contra ellos. Eso es lo que está mostrando. Los asirios creían, yo creo como toda persona que tiene cierto poder, ¿no? Y empieza a ejercer violencia con poder, piensas, soy invencible, a mí nadie me va a poder hacer nada, yo estoy bien parado, a mí nadie me va a hacer nada. Así se creían los asirios, fuertes, poderosos, invencibles, que nadie los podía tocar. Sin embargo, Dios le dice a los ninivitas, heme aquí, estoy contra ti. ¿No? Entonces, Dios, o sea, por mucho que una persona piense que por su violencia no será castigada y por el mismo Señor. Uno se piensa muy fuerte, pero realmente con el que te estás metiendo es contra Dios. Y así es, una persona violenta, una persona que vive en cualquiera de sus pecados, contra Dios. Ahora, yo me puse a pensar, pero si no se lo están haciendo a Dios directamente, sino a los judíos, por ejemplo, ¿no? O a las demás naciones, se habían pasado con las demás naciones. ¿Por qué dice Dios contra mí? Porque en la Biblia habla de que el pecado primordialmente no es contra el prójimo. Cuando uno lo hace contra el prójimo, realmente lo estás haciendo contra Dios. Por eso es cuando Saulo de Tarso va persiguiendo a los cristianos y que Jesús se le aparece camino a Damasco, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, no es a estos cristianos, es a mí. Eso es muy personal de Jesús. Entonces también igual entendemos lo mismo, ¿no? El pecado es contra Dios porque es romper sus mandamientos, es transgredir su palabra, es ir en contra de su voluntad. Es totalmente una ofensa primeramente contra Dios, que se ve reflejada a través del trato hacia los demás, pero es una ofensa contra Dios. Por eso es muy personal contra Dios. Por eso es muy personal. ¿Y qué hace? Y bueno, si es personal, entonces todos los crímenes atroces los cometemos contra Dios mismo cuando cometemos cualquier pecado. De repente te digo que vemos el pecado al prójimo no como tan grave, no es como, ay, sí, sí le dije, pero pues yo amo a Dios. La verdad es que cuando lo hacemos con el prójimo, pues que no estamos tan bien con Dios. Esa es la realidad. Bueno, pero las personas que viven, así como los ninivitas, han de esperarse el juicio de parte de Dios. Y la forma en cómo lo va a hacer es a través básicamente de la vergüenza y de la afrenta, ¿no? Y vemos esta imagen de levantaré tus faldas y todo esto, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? Pues habla de vergüenza. Dios los va a avergonzar, les quitará su honor, los humillará delante de todos los reinos. Incluso le dice, voy a echar sobre ti tus inmundicias. Y eso está refiriéndose a qué inmundicia, a la fornicación y a la idolatría que han cometido, se las arrojará en la cara. Es una imagen cruda para expresar juicio. También cuando le dice te afrentaré, significa que los va a tratar como algo despreciable, como algo débil, que no vale la pena. Y dice que todas las naciones alrededor se van a apartar y van a decir, eh, precisamente en el verso número 7, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? Es decir, el castigo que les vendrá será tan grande que todas las naciones sentirán lástima por los ninivitas. Y al final, o sea, nada más termina diciendo, te voy a poner como estiércol, ¿verdad? Está fuerte la imagen, ¿verdad? Y habla de un abatimiento total. Ahora, de esto podemos aprender esto. El pecado es una ofensa contra Dios. Aunque lo hagamos contra una persona, es contra Dios. Y de hecho,
aunque no lo hagamos contra una persona, porque uno puede decir, si yo no le hice nada a nadie, ¿no? Pero aunque uno no lo haya hecho contra una persona, si es pecado, es contra Dios. Una persona puede esperar que Dios mismo esté en su contra si continúa por el mismo camino del pecado. Si no eres creyente, si estás empezando a acercarte, quiero decirte que si estás viviendo, practicando, haciendo del pecado un hábito, Dios está contra ti. No vayas a pensar, es que, no, yo amo a Dios, pues a lo mejor tú sí, pero pregúntate cuánto te ama Dios a ti, ¿realmente está bien Dios contigo? Y la respuesta es que si vives en pecado, no, Él está contra ti. Y yo quiero que lo tengas bien claro porque esa fue una de las cosas que a mí me trajo al Señor. En aquel tiempo había una banda que creo que era, no me acuerdo, creo que era Jumbo. ¿Alguien ha escuchado Jumbo? Dices, "Stay rock", ¿no? Y había una canción que decía esto, ¿no? La mano de Dios contra mí. Y yo, como me encantaba Jumbo, me la sabía, creo que soy cristiano. Bueno, pero el punto es que yo me memoricé la letra de esa canción, entonces, pues me gustaba cantarla, la tocábamos con la banda, pero cuando empecé a hacer cosas que no estaban bien y que sabía que no estaban bien, esa letra no paraba de darme vueltas en mi cabeza. Porque cuando empecé ya como a los 25, 26, empecé a tomar decisiones muy malas. Yo me acuerdo que yo me sabía esa letra y me decía, Dios está contra mí. Dios está viendo todo lo que estoy haciendo, está contra mí. Y no paraba en mi mente, o sea, qué loco que la palabra es tan efectiva en boca de los cristianos. Y no pude con eso. Me sentía tan condenado y tan mal sabiendo que Dios estaba contra mí. Y luego me enfermé y decía, es Dios, fue Dios, me está castigando. Y yo te lo quiero decir así tal cual. Si sientes que Dios está contra ti por algo malo que has hecho, es probablemente porque estás haciendo algo malo. Y es real. Arrepiéntete, ven al Señor, clama perdón porque Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Si esta noche tú vienes a Él y le pides perdón de tus pecados, crees en Jesús, hallarás el perdón del Señor. Yo lo hallé en una iglesia allá en Apatlaco, te lo conté muchas veces por esa situación. Pero si somos cristianos, familia, también muchas veces a lo mejor ya tenemos la vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, pero a veces sabemos que no estamos bien con Dios, ¿verdad? Que andamos ahí medio deseándole un poquito, ¿verdad? O un muchito. Y necesitamos ver si tu corazón, si tu conciencia, si el espíritu, si la palabra te redarguye diciéndote, "Hey, esto no está nada bien, ¿sabes? ¿Qué pensará Dios acerca de lo que estás haciendo diciendo? ¿Estará bien o estará mal? Tú pregúntate y dite a ti mismo. Si sabes que hay algo en tu corazón es porque el Señor te está hablando en tu corazón. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu que te dice, deja eso, apártate de eso, camina hacia el Señor, porque ya somos cristianos. Ahora, me encanta que si somos cristianos tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, por un lado, me encanta en el sentido de que te cuida y va a estar ahí para recordártelo. No te va a dejar en paz hasta que vengas de nuevo al Señor. Así es el Espíritu del Señor. Todo el tiempo te va a estar diciendo, ese templo es mío, esa decisión no está bien. ¿A dónde están esos ojitos, papá? No, ven para acá. Deja de decir esto, deja de quejarte, Todo el tiempo te está diciendo el Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar la voz del Señor, porque esa es la voz de su amor que te está cuidando. Porque ya no somos del mundo. Entonces necesitamos aprender precisamente a no continuar por ese camino que ya no vimos 20,000 veces antes de Cristo. Y también tenemos que advertir lo siguiente. Ya somos cristianos y a lo mejor no va a haber muerte eterna, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, seguramente si has creído en Cristo no va a haber muerte eterna. Pero cuando nosotros nos dejamos arrastrar como cristianos, van a venir consecuencias. Vergüenza, humillación, desprecio, abatimiento. ¿Qué otra se te ocurre? ¿Te ha pasado? ¿Culpa? Hemos tomado decisiones y hecho cosas que nos atormentan todo el tiempo porque estamos en eso.
Y el punto es, ¿qué tengo que hacer? Ay, tomar una terapia para que no tenga culpa. Ese no es el problema. El problema en sí no es la vergüenza o la humillación o la culpa o el desprecio o el abatimiento o la depresión. El problema es lo que hiciste para obtener eso. Tu pecado contra el Señor. Estás sufriendo el día de hoy porque mentiste hace 20 años y sigues arrastrando esa mentira el día de hoy. Y que no, como no sabes qué hacer con eso, estás viviendo lleno de ansiedad. ¿Me explico? Todo tiene sus consecuencias, familia. Pero es totalmente ridículo atacar el síntoma cuando el problema es el pecado del corazón. El problema es el pecado. Así que tenemos que venir directo al pecado, a pedirle perdón al Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado, y entonces Él va a regresarte tu honor, va a exaltarte, va a regresarte, pues enaltecerte nuevamente. Todo lo que hemos perdido, echado a la basura por el pecado, eso es lo que el Señor quiere restaurar el día de hoy. A eso vino Jesús. No solamente vino a salvar nuestra vida del castigo eterno, también vino a salvarnos el día de hoy del poder del pecado en nuestras vidas. Y vamos al siguiente punto, que es el ejemplo de Tebas, en el verso número 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus enojos. Qué interesante que le dice a Nínive, tú no eres mejor. Uf. Ahora, ¿por qué se lo dice? Tebas era un pueblo al cual los ninivitas atacaron y asolaron. Y ahora le está ocupando la misma imagen Dios para decirle a ellos, ¿te acuerdas lo que hiciste con Tebas? Eso mismo te vas a tener que chutar, porque tú hiciste exactamente lo mismo. Exactamente. Y eso es lo que va a hacer Dios. Ahora, muy interesante que le pregunta, ¿tú eres mejor? Los ninivitas no eran mejores que Tebas. Y si Dios juzgó a Tebas, ¿cómo no va a juzgar entonces a Nínive? Si está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, apliquémonos la familia. De repente pensamos, no, a mí no va a pasar eso, eso se lo hacen los impíos. Preguntemos, ¿yo soy mejor que aquel que ha hecho cosas así? Si yo también las estoy haciendo, ¿soy mejor que él? Obviamente que no. De repente a los cristianos se nos da este actitud farisea, ¿no? Se nos da. Vemos que alguien hace algo malo y no, pues es que mira, la mentira, digo una mentira, mentiroso, del diablo, ¿no? Y de repente nosotros decimos mentiras y es como, no, no, pero yo soy hijo de Dios. ¿Somos mejores que ellos? No. Pero nos gusta pensar que somos mejores. Y este pasaje lo dice para entender una cosa, que Dios no hace excepción de personas. O sea, es parejo para todos. Entonces, qué interesante. No, no va a tener por justo al impío, va a castigar al impío por su impiedad. Entonces, no debemos de pensar ni excusarnos. Es que yo soy de la iglesia. No, aunque vengas de la iglesia, si es lo mismo, no eres mejor, no soy mejor que esa persona. Entonces, qué interesante, Dios no hace excepción de personas, ¿no? Tanto para su gracia como también para la disciplina, ¿ok? Ahora también, hay varias cosas que habla acá, pero ellos también serán embriagados, que habla de cómo pues, los ninivitas aturdieron a los de Tebas. También ellos no tuvieron refugio, ahora los ninivitas tampoco van a tener donde esconderse del castigo. Su derrota, cuando dice de sus fortalezas que eran así frágiles como las brevas, igual también
ellos van a tener una derrota fácil. Dices, tu pueblo será como mujeres en el sentido de que serán totalmente indefensos ante su opresor. La tierra dice que va a abrir sus puertas, es decir, van a entrar con facilidad a destruirlos. Fuego consumirá sus cerrojos, es decir, van a quemar Nínive, y eso ocurrió en esto. Entonces, de la misma manera en como ellos hicieron, ellos también serán castigados, porque Dios es justo. Así es Dios. Entonces, te digo, si así va a juzgar a las naciones, ¿qué onda con nosotros? Si Dios es justo. Ahora esto nos lo dice para tener sabiduría y para saber cómo vivir en este mundo. La buena noticia es que si hemos creído en Jesús, si estamos confiando en Jesús, por pura gracia, no nos da lo que nos merecemos. Por puritita gracia. Pero por el hecho de que haya gracia no significa que esté bien lo que estamos haciendo o que seamos mejores que los de afuera. Por pura gracia hemos sido amados y perdonados. Bueno, y último punto en el verso 14. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, o sea, como langosta. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en el día de frío. Salidos el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo monte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, o sea, van a aplaudir, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. El último punto es que aunque se provee, o sea, Nahum los reta, así de, ¿qué onda? ¿Tú tienes una fosa contra tus enemigos? A ver, puedes echarle el agua a la fosa. Le está diciendo, a ver, te reto a que lo hagas. Agarra tus recursos y defiéndete contra Dios. Le está diciendo básicamente eso. Dice, refuerza tu fortaleza, ¿no? Multiplícate, haz más grande tu ejército. No te servirá de nada cuando enfrentes a Dios. Los mercaderes, verso número 16, huirán como langostas en el frío. Se van. Sus líderes, ¿no? Ahí habla de los pastores y los valientes y los príncipes y los grandes, todos van a morir. La ciudad será quebrantada. El juicio es inevitable. Nadie puede contra Dios. Así es. Pero lo que vemos es simplemente para concretar esto. Número uno, estamos en un mundo en donde parece que el mal triunfa, que el violento, el mentiroso, el fraudulento, el homicida, el inmoral y el idólatra triunfan. Veas el 12 de diciembre. No es así. Nahum es el anuncio de su juicio. Nahum es el anuncio de que van a morir por haber pecado contra el Señor. Ningún recurso será suficiente para librar al impío cuando el Señor venga para juzgar, sino que el juicio será inevitable. Eso va a suceder. Por más que digan, no, pues yo soy el príncipe tal, no le va a servir de nada contra Dios. Es que yo tengo yo tengo una religión. No te va a servir de nada. Ningún recurso será suficiente para tratar de evitar el juicio de Dios. Todos irán a la muerte eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero el pueblo del Señor, todos aquellos que han creído en Jesucristo y le han rendido su voluntad, que lo han reconocido como el Señor, como Señor, Salvador, batirá las manos, va a aplaudir cuando los impíos sean juzgados, porque al fin hará justicia de todas las cosas que nos hicieron. Déjame cerrar con el Salmo 73, 17. Todo el Salmo habla acerca de esto. Me parece que de hecho un día lo leímos por acá, apenas. Pero está hablando acerca de cómo ve este salmista que es Asaf, ve el mal en el mundo en el que vive
Y entonces empieza a decir, por poco tuve envidia de los arrogantes, ¿no? Tuve envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Pero en el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Está hablando de lo que obtienen los impíos. Dice, yo no deseo nada de esto. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Increíble, ¿verdad? Está hablando de todas las bendiciones que el Señor hace con su pueblo. Quiero decirte algo, ¿no? Pablo en Romanos ora precisamente por esto, que el Señor nos ayude a entender los dones que el Señor nos ha concedido, porque a veces pensamos que es más valioso lo que el impío tiene y que tú no tienes, ¿cómo se dice? A la multitud de regalos, de bendiciones que el Señor ya te ha dado. Y el apóstol Pablo dice, yo oro para que el Señor pueda mostrarte todos los dones que tú tienes y pueda confirmar tu fe. Y eso es precisamente lo que nos lleva a la palabra. Dice, mi porción es Dios para siempre. Oramos. Señor, te damos gracias por este libro de Nahum. Gracias, Señor, por consolarnos, Señor. Vivimos en un mundo difícil, pero ayúdanos a no, por un lado, no amoldarnos, pero también por otro lado también a ver con compasión a los que están a nuestro alrededor, a poder compartirles de esta oportunidad que tú les ofreces, Señor, de perdón. Pero también ayúdanos a valorar, Señor, cómo es que a nosotros tú nos has visto con amor y con cuidado. Y gracias también, Señor, porque aunque a lo mejor en esta vida vayamos a pasar muchas cosas por causa del mundo caído en el que vivimos, violento, mentiroso, etcétera, Señor, del cual también nosotros algún día fuimos parte, Señor. Tú vas a hacer justicia, Señor. Lo vas a hacer con tu Hijo y también con todos nosotros, Señor, que pertenecemos a tu pueblo y a tu familia por la fe en Cristo, Señor Jesús. Gracias. Y todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.